Puede que tengas la mejor canción del mundo, una melodía hermosa con una letra que realmente expresa algo, una armonía que le viene súper bien, pero esto no te va a servir de nada si es que no puedes hacer un buen arreglo para tu canción. El arreglo es como el vestido que le pones a tu música, donde defines bien esos acordes, cómo se van a tocar. ¿Se va a hacer un arpegio, se va a llevar rasgueado o quizá lo voy a dividir en varios instrumentos? ¿Qué va a ser la línea de bajo? ¿Cómo va a apoyar la batería? ¿Qué instrumentos me van a colaborar? ¿Va a haber segundas voces o no? Etcétera. Y si bien arreglar es un proceso que requiere un conocimiento súper profundo de todos los mecanismos de la música, también podemos definir un pequeño método simplificado para que tengas una visión macro y sepas qué hacer antes de hacerlo. Es decir, que no te pongas a escribir en la partitura o a grabar en el DAW de cabeza, sino que planifiques antes qué elementos van a intervenir, cosa que tengas un orden y tu proceso sea mucho más fluido, ordenado y tengas una visión global de lo que está pasando sin perderte en el detalle. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Como les decía, lo que queremos hacer es establecer un método para planificar y realizar un arreglo que puede ser para una canción de otro artista o para una canción tuya. Este va a estar hecho en 4 pasos. El primer paso es entender tus materiales, bien, tu melodía, tu armonía, conocerlos al revés y al derecho y analizarlos bien. En el segundo paso vamos a definir la visión global de tu arreglo, si es que vas a cambiar o mantener el estilo, qué instrumentos quieres incorporar, qué tempo vas a usar, en qué tonalidad, etc. El tercer paso es donde ocurre la magia. Básicamente se trata de hacer un mapa de lo que vas a hacer sección a sección y qué elementos van a intervenir. Entonces te vamos a dar una lista de elementos posibles para que tú puedas más o menos decir, oye, acabo de poner un colchón, acabo de poner un arpegio, etc. Y el último paso ya es realizar, es decir, llevar a cabo, sea en la partitura, sea en un DAW, grabándolo como tú prefieras. Teniendo el paso anterior hecho, esto se te va a hacer realmente fácil y vas a prevenir ese famoso estancamiento de ponerme en la hoja en blanco o ponerme en el programa y no saber muy bien para dónde caminar, porque ya lo resolvimos en el paso 3. Metámonos en detalle en cada uno de estos 4 pasos. Para aprovechar al 100% este video te recomiendo que te busques el PDF que te vamos a dejar en la descripción, que te va a llevar al blog de Creciente.net. De pasada, si no te has suscrito, suscríbete porque es gratis, viene re bien. Si quieres te puedes unir como miembro del canal, que también está bueno. Y bueno, trata de ponerlo en práctica porque si no esto queda en puras palabras. El primer paso se trata de entender a fondo la canción, tus materiales originales, sea una canción tuya o una canción de otro artista. ¿A qué se refiere esto de entender bien? Primero, saberse muy bien las notas de la melodía, qué notas canta y en qué ritmo. Yo personalmente te recomiendo escribirlo, pero puede ser que no sea necesario para tu proceso personal, pero sí tienes que saber qué notas canta y poder tocarlas en algún instrumento. Para después entender también a fondo y memorizarte la armonía original de la canción, que después vamos a poder rearmonizarla, pero primero tenemos que conocer la original, y entender la relación entre ambas. Por ejemplo, yo podría hacer Human Nature de Michael Jackson y Steve Porcaro, o sea, en realidad interpretada por Michael Jackson, es muy famosa. Why, tell them that it's human nature. Why, do we do it like that? Algo así. Entonces, por ejemplo, yo tendría que saber qué nota está cantando ahí. Está cantando un si y el acorde es un sol, entonces está cantando la tercera. Después el acorde es un la mayor y canta un do sostenido. Después va a saltar un fa y el acorde es un re, un fa sostenido. Tendría que yo poder tocar eso en mi instrumento, ¿bien? Porque así voy a entender la relación entre la armonía y la melodía, si hay alguna nota extraña, si hay alguna apoyatura, alguna cosa rara, y después si yo quiero rearmonizar, o sea, tengo que saberlo. Una vez que ya hayas entendido la esencia de la canción, un poco qué dice la letra, también es importante, y hayas explorado esto como para ya tenerlo dentro del cuerpo, es hora de definir la visión de tu arreglo, al menos así le llamo yo. Aquí hay un par de preguntas. Primero, ¿qué tonalidad vas a usar? Esto va a depender de quién va a cantar la melodía, si va a ser una voz humana o un instrumento, eso tiene un rango, ¿cierto? Un registro, y tú tendrías que ajustar la tonalidad de la canción para que ese registro quede cómodo. Si tu cantante, por ejemplo, canta más grave que la melodía
original, o si es que por ahí tú hiciste una maqueta y empezaste desde una maqueta de guitarra y voz, pero te das cuenta, uy, me quedo un poco baja, la verdad, tendría que subirle un par de tonos. Bueno, este es el momento, no después. ¿Qué ritmo o estilo vas a trabajar? Supongamos que hiciste una canción que era una cumbia y vas a hacerla salsa, o elegiste una canción que era bossa nova y vas a convertirlo en un ritmo ternario. Estas son decisiones importantes y se suele hacer en un arreglo lo de cambiar el estilo original. También puedes trabajar desde un ritmo libre, por decirlo así, o un estilo libre. Y en ese caso igual te recomiendo generar un patrón rítmico más o menos marcado, alguna línea de bajo, alguna línea de percusión que te dé más o menos una perspectiva de por dónde caminar si es que no te vas a pegar algún estilo más específico. En el fondo es definir la orgánica rítmica de tu música. Y quizás si es que empezaste desde una maqueta que tenías la voz y la guitarra, ahora te das cuenta, hey, bueno, pero ¿qué pasa si es que le cambio el tempo un poco, lo subo, lo hago un poco más rápido y lo hago más como en estilo del pop de los vándalos chinos, por ejemplo? Este punto es importante. Aquí es donde empiezas ya a imaginar música. Créeme que no es para nada extra musical o matemático o racional empezar a definir cosas desde aquí, porque de hecho estás trabajando desde tu imaginación y eso lo llevas a escrito con palabras naturales, pero es bien distinto a trabajar desde el instrumento, donde a veces hacemos mecánicamente lo que estamos acostumbrados a hacer. Después definir qué instrumentos lo van a tocar, cuál va a ser la instrumentación de tu arreglo. Manténlo simple, no hagas combinaciones rarísimas tipo, lo voy a hacer para 8 fagot, una trompeta y un ondes martenot. ¿Para qué? No es necesario. Manténlo dentro del estándar, dentro de lo simple. Puedes copiar la instrumentación de algún arreglo que te guste también, eso es buena idea. Y manténlo pequeño al principio, porque asumo que si estás viendo este video no has hecho demasiados arreglos. Y después, ¿voy a mantener la armonía original o voy a rearmonizar? Esto también hay una exploración de por medio donde tú vas a agarrar la melodía y vas a ver, hey, qué posibilidades armónicas tengo, lo que podríamos llamarle un barrido armónico según lo que tú sepas de armonía. Y después decides si le vas a meter algo o no y cuánto, si va a ser muy radical el cambio o lo vas a mantener tranqui, etc. Pero esto ya depende de tus conocimientos de armonía, básicamente. Ahora lo que vamos a hacer es definir elementos por sección y les voy a compartir pantalla de una planilla. ¿A qué me refiero con elementos? Por ejemplo, una melodía que puede ir a 1, a 2, a 3 o a 4 voces sería un elemento. Un colchón armónico de fondo sería un elemento. Entonces, ya que tenemos la visión global, ahora podemos ir sección por sección definiendo qué elementos van a intervenir y quién los va a tocar. Entonces, primero, este es el PDF que les voy a compartir, es una planilla para que ustedes puedan editar. En realidad se los voy a pasar por Notion también. En este caso yo elegí Human Nature, que es una canción muy linda, la que les acabo de cantar. Entonces, primero analizo la melodía, puedo caracterizarla con palabras, la armonía base, como ya me dijimos, hay una contramelodía en el puente, por ejemplo. En este caso está la introducción, que es muy importante. Y muy mal el tarareo, pero no importa. El carácter o la esencia de la canción, bueno, es una canción calma, habla de las emociones humanas y está hecha para una niña, porque de hecho está hecha para la hija de Steve Porcaro. Es una historia muy linda esa. Cosas interesantes a nivel de materiales, es modal. La mayoría de la armonía tiene un carácter modal. De hecho es lidio, la mayoría es lidio. Y ahí podría notarme más cosas. Después en la visión del arreglo, el estilo, la tonalidad, el carácter, eso podría yo definirlo. La instrumentación la definí aquí. Estilo y tempo, similar al original. Por ejemplo, supongamos que este está en sol y supongamos que bueno, voy a tener una cantante femenina, entonces lo voy a hacer en do mayor. Do lidio lo voy a poner. El carácter, bueno, ahí ya entramos como más en lo fino. Ahora yo ya puedo definir el plan de arreglo. Y tengo una lista de elementos aquí que les voy a pasar. La melodía a una voz o a 2 voces o a 3 o a 4 son un solo elemento. O sea, si yo pongo una melodía a 4 voces, no son 4 elementos, es 1. Bien, mientras se mantenga esta cuestión como de que es un bloque, ¿ok? Lo que vinimos hablando, lo de los acordes en bloque, o por ejemplo cuando hacemos una armonización de una melodía a 2 voces, es un elemento. Después puede haber otro elemento que es un colchón armónico o pad, bien, que es cuando yo pongo el acorde así planchadito. Eso sería un colchón, ¿cierto? Y voy así. Eso es colchón. Después
Después tengo un acompañamiento que puede ser más rítmico. Esto lo puede tocar un teclado, una guitarra. Puede hacer la guitarra rasgueada también, que sería más rítmico. Pero puedo hacer... Eso tiene un carácter más rítmico, cierto, percusivo, pero al mismo tiempo es un acompañamiento armónico. Sería este elemento. El rasgueo de la guitarra también cuenta como eso, porque es súper percusivo. Después, una línea de bajo puede contar como un elemento mientras lo consideremos como lo suficientemente separado de la línea principal. Depende de la cantidad de atención que requiera, ¿bien? De cuán elaborado es. Después, una textura arpegiada, por ejemplo, si yo hago... Eso, bueno, es otro tipo. Y puedo hacer arpegios de muchas maneras, porque yo puedo hacer eso también. Y también es un arpegio. O puedo hacer como arpegio doble. De a dos notas, digamos. Entonces hay muchas maneras de arpegiarlo. Pero las texturas arpegiadas son bien interesantes y hay muchas variantes. Después tenemos contramelodías o contrapuntos. Por ejemplo, que yo haga... Y cuando termino eso, por ejemplo, se mete un bajo o una guitarra que hace para ligar a la otra frase. Eso sería un contracanto, una contramelodía o contrapunto, como quieres llamarle. Un riff es repetitivo, esa es la gracia que tiene. Entonces yo podría tener quizá y que tenga eso. Eso sería un riff. Se puede ir ajustando un poco, es como un ostinato en el fondo. Y dependiendo de la música, va a haber músicas que van a funcionar muy bien con un elemento repetitivo. En general, la percusión acompaña y apoya al resto, ¿bien? A veces va a pasar a primer plano, pero bueno, con esta lista de elementos ya puedes hacerte una idea. Entonces yo podría, en cada sección, por ejemplo, en la introducción, acá yo les puse pensar el carácter de la intro, la textura que va a predominar, si es más una melodía sola o una melodía acompañada, que va a ser lo más común, pero quizás va arpegiada. ¿Qué transformaciones armónicas voy a aplicar si es que voy a aplicar? ¿Qué densidad rítmica va a ser? Básicamente esto me refiero a más vacío o más lleno. O sea, por ejemplo, esto va a ser más vacío y acá va a ser bien lleno. También podría pensar en registros y decir, bueno, acá abrir otro entre medio, agregar otra tabla y poner registro o uso del registro. Y acá poner un registro completo, digamos, completo, y acá registro medio, por ejemplo, más que todo. Entonces podría establecer para mis secciones algunas cuestiones primordiales que me van a dar diferenciación. ¿Ok? Por ejemplo, acá quizás esto va arpegiado, o principalmente arpegiado, o tiene un carácter más bien melancólico y esto es más enérgico. Quizás en la armonía acá se transforma y me cambio de modo, por ejemplo, o intercambio modal, si lo queremos poner así, intercambio modal, o acá quizás algún que otro dominante secundario. Va a ser difícil por la canción, o sea, hay que ver lo que me funciona dentro del material, ¿cierto? Pero esa sería como la idea. Y aquí viene lo interesante, en donde yo digo, bueno, en la intro, por ejemplo, tengo una melodía para la intro, ¿ya? ¿Quién va a llevar esa melodía? Si tengo flauta y saxo, y probablemente estoy obligado, entonces, melodía de la intro, que va a ser medio raro el material, pero bueno. Y lo llevan estos dos. Entonces ya tengo un elemento. Ah, bueno, tengo un elemento que lo llevan dos instrumentos. Perfecto, vamos bien entonces. Ahora, yo lo que voy a querer es mantenerlo dentro de 3 o 4 elementos como mucho. Entonces ahora voy a poner el teclado y la guitarra, por ejemplo. Vamos a ver qué hace el acompañamiento. Entonces el teclado le voy a poner un colchón. El bajo va a apoyar las fundamentales del colchón. Bien, entonces ya tengo dos elementos. La voz no va a hacer nada. Y mi guitarra va a ser un pequeño elemento funky, que va a ser como una nota repetida
con un ritmo interesante, que yo me acuerdo, me imagino que es y sé que es como entonces tengo el colchón y la guitarra va a ser es muy importante que hagan estas estupideces de hacer con la boca las cosas, porque en realidad tienen que imaginar, ¿cierto? Y muchas veces, especialmente, yo soy guitarrista, y si me pongo la guitarra voy a pensar desde la guitarra. En cambio, si es que lo pienso así, hey, pienso todo. Bueno, también soy más compositor que guitarrista, pero sálganse un poco de su rol. El colchón no va a llamar demasiado la atención, entonces ahí tengo 3 elementos. La nota repetida, la melodía que va a estar a 2 voces, le voy a poner acá a 2 voces porque no va a estar duplicado al unísono ni tampoco va a estar duplicado a la octava. Voy a hacerle unas terceras, unas sextas, alguna cosita entretenida. Y ahí tengo 3 elementos que funcionan muy bien y la batería no tengo por qué ponerle nada especial. Le voy a poner algo especial solamente cuando lo amerite, digamos, cuando sea protagónica. Pero estos van a ser mis 3 elementos principales. Después cuando yo arregle, probablemente la batería va a seguir al resto un poco. Y el bajo también, yo preferí que acá apoye al colchón. Después, estrofa 1. Acá melodía, en la voz, ¿cierto? Melodía vocal. Listo. No hay mucho que hablar ahí, porque es así. No tiene mucho más. Y puedo, si quiero, no tengo por qué cambiar el colchón. Lo mantengo, después lo puedo arreglar. Se mantiene la nota repetida y ahora la melodía está en la voz. O sea, mantuve todo prácticamente y estos amigos acá se callan. Bien. Después, supongamos que viene el estribillo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer en el estribillo? Voy a hacer un contracanto. Bueno, hay un elemento rítmico acá que es importante, que es en esta canción. Why? It's human nature. Entonces tiene ese pa, pim, pam, 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 pam. Tiene un obligado. Entonces tenemos ese obligado que va a estar en el bajo y va a estar en la batería porque no puedo saltármelo. Tiene que estar. Y acá en la guitarra, por ejemplo, arpegio. Medio arpegio le voy a poner. Que sería como tiquiquín, tiquiquín. Tukikan, tukikan, o tukika, tunkika, tunkika, tunkitaka, kukitan, tukitan, una cosa así. Después acá estos tipos, bueno, colchón, listo, colchón junto al teclado, los voy a poner entre medio y van a tocar colchón y no va a pasar nada, o sea, no se van a morir por tocar con colchón. Melodía vocal, ¿cierto? Del estribillo y más segundas voces en la respuesta, porque dice why tell them that it's human nature. Ahí necesito respuesta. El resto colchón, un arpegio. Y bueno, ya tengo armado esto. Y después en la segunda estrofa, por ejemplo, como para avanzar un poco más, voy a hacer más o menos lo mismo, pero ahora ya no vamos a tener un colchón, sino que va a ser un acompañamiento rítmico. Bien, que básicamente va a ser tan, tan. Y lo voy a hacer también con la flauta y el saxo porque pueden llevar a 2 voces esto muy bien. O sea, pueden hacer... Y a 2 voces funciona. Quizás solo un instrumento de viento queda un poco raro, pero cuando son 2, por eso les decía, si son 2 funciona muy bien hacer ese tipo de cosas. Armónico rítmico en realidad sería la más adecuado, y el teclado también va a apoyar eso, y la guitarra también, van a hacer todos eso mismo, y ese va a ser el acompañamiento, y la melodía va a llevar la melodía, ¿cierto? La voz no puede hacer mucho más que eso, podría hacer más cosas. Y acá vamos a llevar esto mismo, o sea, en el fondo voy a trabajar en un bloque de todo, y acá en la batería el bombo apoya el ritmo del acompañamiento. Por ejemplo, si decido hacer tatin, tatum, la batería va a ser tutum, cha, tutum, chac, tutum, chac, tutum. Y rellena los huecos. Por ejemplo, con tom, tutum, cha, tutum, pum, trututum, pum, cha, tutum. Porque va a quedar un poco vacío. No voy a tener a nadie haciendo colchón. Podría yo haber elegido, por ejemplo, que la flauta y el saxo hagan colchón y el resto hacen el acompañamiento armónico rítmico. Eso queda bien. O sea, puedo yo tener un elemento... y el resto haciendo el colchón. Funciona, refunciona. Pero en este caso no lo quiero que sea más rotundo. Después, cuando yo lo realice, que es el siguiente paso,
vamos a ver, pero eso ya depende de ti. O sea, en la realización es como donde realmente tienes que poner a disposición todo lo que hiciste. Pero esto te ahorra muchísimas decisiones que ya tomaste imaginando. Quizás no todo funciona. Quizás en realidad después lo ves y dices, no, muy cargado o muy pocos elementos quizás. Puede ser. Acá capaz que al bajo le pongo más respuestas a los finales de frase, por ejemplo, por poner algo rápido. Pero tenerlo, entre tenerlo y no tenerlo, realmente que ayuda mucho tenerlo. Alguna planilla de este tipo pueden hacerlo a su manera. Yo les voy a dejar este archivo pueden copiarlo a su propio Notion si es que quieren, si es que tienen Notion, o si no se creen una cuenta, está bueno, es un buen programa. Y desde ahí trabajar o hacerse su planilla o hacerlo a mano, como ustedes prefieran, pero planificar un arreglo te ahorra muchas horas de decisiones y más que todo te ahorra esto de cuando me pongo a trabajar ya a realizar en la partitura o en el programa, a grabar, ya tengo claro más o menos qué es lo que tengo que hacer o al menos una idea. Y eso es realmente impagable. Bueno, espero que hayas disfrutado el video, que te haya servido y realmente que lo pongas en práctica. Si te interesa el arreglo, de seguro que te va a interesar poder disponer tus melodías a 2 voces, a 4 voces, etc. Así que te vamos a dejar algunos videos por acá al respecto que te van a interesar. Y si es que quieres ya llevar un camino formativo real, te dejamos a disposición nuestro ciclo 2 en composición musical que justamente apunta mucho al perfil de arreglista, entregándote herramientas muy concretas para tener disponible, cosa que cuando tengas que traer esto a tierra ya tengas la técnica bien sólida. Nos vemos en la siguiente. Buenas músicas.